Hola a todos y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today we're going to hear about the joys of parenting in this episode titled Tengan, hijos, dijeron, or have kids, they said. The speed today will be slow and half of the story will be in Spanish. At the end, you can listen to the whole story in Spanish at the same slow speed as per the usual. At the beginning of the episode, we will go through some new palabras that you'll be hearing today. If you have a pen or a quill, your own blood, crayon, whatever, jot these down so you can recognize the words when they're used in the story. By the way, do you have a favorite word so far? Just curious. I hope you have a great time with the episode today and learn some new words, maybe even a new favorite. Vamos, let's go. Here are the words I will use in this episode in order of appearance. Rebelando, from rebelar, is rebelling. Las normas de la sociedad are societal norms. El patio de recreo is playground. Maquillada is made up or with makeup on. Anciana is old, as in a person. Padeció, from padecer, is suffered. La fiebre is fever. La boda is wedding. Dejando caer, from dejar caer, is dropping. Está echando los dientes, from echar, is teething. Los demonios are demons. El baloncesto is basketball. La tranquilidad is quiet, tranquility. Los frenos dentales are braces. Molestarle is pester him. Las cuentas de ahorros are savings accounts. Sin presura, no, is no pressure, right? Cotidiana is daily. Esforzaron, from esforzar, is they forced. El suspiro is sigh. Roncar is to snore. Ligeramente is lightly. Murmulló, from murmullar, is he murmured. La estación de bomberos is fire station. And lastly, ociosamente is idly. Okay? Tengan hijos, dijeron. There are various cosas que debemos hacer in this American culture. Get a job, casarse, pagar taxes, bajar el toilet seat, etc. Some people these days están rebelando en contra de estas normas de la sociedad. These someones no se llaman Antonio y Daniela. Daniela had always known que quería ser a mom. Pensaba about how it would be tener duplicates of herself. De estar jugando con sus kids on el patio de recreo con toda la family in identical outfits, sentándose por fotos en cada holiday, cenando juntos every night. Ella would be a beautiful mom, una MILF, siempre maquillada y well-dressed. Cuando ella gets anciana, sus niños siempre se cuidarán of her, visitando o making space en sus casas so that she tendría un lugar to live. Antonio
is a different story. Él has been enamorado de Daniela for the last 5 años y always has done lo que quiere ella. Y when she padeció de fiebre de baby 1 year after de la boda, he had few options other than to acordarse with ella on the decision de tener not just one, pero 3 kids. Fast forward 8 years, y son las 6:30 de la mañana on a Tuesday. Sara y Rodolfo están screaming and fighting over un juguete a la mesa de kitchen. Antonio is trying to keep the peace, como always. La bebé Carolina está dejando caer un Cheerio, one by one, onto the floor, where el perro los está eating. Daniela entra a la cocina y kisses a su esposo hurriedly, mientras picks up toast quemado del toaster y distractedly puts butter en uno, Nutella on the other. Daniela slept 3 horas because la bebé está echando los dientes y almost never sleeps anymore. Es el summer y por eso Daniela estará with these 3 demonios the whole day, sin rest, due to que nadie takes siestas anymore. Daniela será la taxista of the house, bringing the older children a baloncesto, piano, ballet, y varios camps while la bebé cries en el fondo de their minivan. At the end of the workday, Antonio comes home from the oficina cansado e irritable at 6, expecting dinner y un poco de tranquilidad, and finding neither of the two. En su lugar, he finds that Sara will need frenos dentales que costarán $3,000 y su esposa no deja de molestarle about opening cuentas de ahorros de college para los niños older, quienes will require thousands of dólares, hundreds of thousands of dólares por sus educations, starting in less than 10 years. Sin presura, ¿no? When finally the kids are in their camas por la noche a las 9:30, resulting from the battle cotidiana con Rodolfo, where they esforzaron him to shower or at least cepillarse los dientes, Daniela y Antonio fall onto the sofa, exhausted. Antonio le gustaría to have a bit of adult time tonight, pero he knows that solo happens once a month y today no será el día. With a big suspiro, he watches while los ojos de Daniela close lentamente y ella empieza a roncar ligeramente on his shoulder. Tengan hijos, dijeron, murmulló Antonio to himself. Is it too late? Dejar the 3 en la estación de bomberos? He thought ociosamente, mientras he went to the kitchen para make himself un drink fuerte. So that's the story in Spanish and English. If you are game for the full Spanish version in slow speed, here it comes. Tengan hijos, dijeron. Hay varias cosas que debemos hacer en esta cultura americana.
obtener un trabajo, casarse, pagar impuestos, bajar el asiento del inodoro, etc. Algunos hoy en día están rebelando en contra de estas normas de la sociedad. Esos algunos no se llaman Antonio y Daniela. Daniela siempre había sabido que quería ser madre. Pensaba sobre cómo sería tener duplicados de sí misma, de estar jugando con sus niños en el patio de recreo, con toda la familia en vestimentas idénticas, sentándose por fotos en cada día festivo, cenando juntos cada noche. Ella sería la mamá hermosa, una MILF, siempre maquillada y bien vestida. Cuando ella vuelve anciana, sus niños se cuidarán de ella siempre, visitando o haciendo espacio en sus casas para que ella tendría un lugar donde vivir. Antonio es una historia diferente. Él ha estado enamorado de Daniela por los últimos 5 años y siempre ha hecho lo que quiere ella. Y cuando ella padeció de fiebre de bebé 1 año después de la boda, él tenía pocas opciones más que acordarse con ella en la decisión de tener no solo uno, pero 3 hijos. Avancé rápido 8 años y son las 6:30 de la mañana un martes. Sara y Rodolfo están gritando y peleando sobre un juguete a la mesa de cocina. Antonio está tratando de mantener paz como siempre. La bebé Carolina está dejando caer un Cheerio a la vez al piso, donde el perro los está comiendo. Daniela entra a la cocina y besa a su esposo apuradamente mientras recoge pan tostado quemado del tostador y distraídamente pone mantequilla en uno, Nutella en otro. Daniela durmió 3 horas porque la bebé está echando los dientes y casi nunca duerme, nada más. Es el verano y por eso Daniela estará con estos 3 demonios todo el día, sin descanso, debido a que nadie toma siestas, nada más. Daniela será la taxista de la casa, llevando a los 2 hijos mayores al baloncesto, piano, ballet y varios campamentos mientras la bebé llora en el fondo de su minivan. Al final del día hábil, Antonio regresa de la oficina cansado e irritable a las 6, anticipando la cena y un poco de tranquilidad y encontrando ninguno de los dos. En su lugar encuentra que Sara necesitará frenos dentales que costarán $3,000 y su esposa no deja de molestarle sobre abrir cuentas de ahorros de la universidad para los niños mayores, quienes requerirán cientos de miles de dólares por sus educaciones, empezando en menos de 10 años. Sin presura, ¿no? Cuando por fin todos los niños están en sus camas por la noche, a las 9:30, resultando de una batalla cotidiana con Rodolfo, donde le esforzaron ducharse o por lo menos cepillarse
los dientes, Daniela y Antonio se caen por el sofá agotados. A Antonio le gustaría tener un poco de tiempo adulto esta noche, pero sabe que solo pase una vez al mes y hoy no será el día. Con un gran suspiro, mira mientras los ojos de Daniela cierran lentamente y ella empieza a roncar ligeramente en su hombro. Tengan hijos, dijeron, murmuró Antonio a sí mismo. Es demasiado tarde dejar los tres en la estación de bomberos, pensó ociosamente mientras fue a la cocina para hacerse un trago fuerte. Pues that's it for today. Hope you found this story as amusing and terrifying as I do. And a big shout out to all those mamás y papás out there repopulating the planet. Adelante, amigos. Es todo para hoy. Hasta la próxima.